La situación está empeorando y los hechos no dejan lugar a dudas. El mundo está reaccionando con fuerza a las amenazas rusas. Los submarinos nucleares estadounidenses ya están en movimiento y no es una coincidencia. La respuesta se produjo después de que Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, hiciera declaraciones peligrosas. Donald Trump no se quedó de brazos cruzados, primero anunció en sus redes sociales que los buques se ubicarían en zonas estratégicas. Posteriormente, en una entrevista con NewsMax, dejó claro que estarán mucho más cerca de Rusia. Mientras los analistas militares rusos intentan adivinar el destino de los submarinos, ¿será el Mediterráneo, el Ártico o el Lejano Oriente? El Kremlin y Medvedev desaparecieron del radar. ¿El miedo silenció sus voces? Mientras tanto, Ucrania no da tregua. Los drones de precisión alcanzan objetivos cruciales para la maquinaria de guerra rusa. En Novokuivishevsk, cerca de Samara, una refinería de petróleo se convirtió en una columna de fuego. En Penza fueron destruidos dos pilares de la industria armamentista rusa, Radiozavod, que fabrica sistemas de comunicación para tanques, vehículos de mando y defensas antiaéreas, y Electropribor, especializada en criptografía militar, que proporciona equipos para las fuerzas aeroespaciales, el GRU, el FSB e incluso el programa espacial. Incluso con vídeos de testigos que muestran los daños, las autoridades locales insisten en que todos los drones fueron derribados. ¿Creen que alguien todavía cree eso? La Crimea ocupada tampoco escapó. En Feodosia se registraron explosiones y se informó de incendios en un depósito de petróleo o en una estación de radar. Incluso el puente de Kerch estuvo cerrado durante horas. Y la noche no terminó ahí, los drones del SBU atacaron la base aérea de Primorsko-Akhtarsk, en el territorio de Krasnodar, donde se almacenan y lanzan los drones THAAD utilizados contra Ucrania. Después del ataque, solo quedó fuego y destrucción. Lipetsk, Taganrog, Riazán, el sonido de las explosiones resonó en toda Rusia, con refinerías en llamas. Pero Rusia no está renunciando a su manual de estrategia terrorista. El sábado pasado, un concurrido mercado de Druzhkovka, en la región de Donetsk, fue objeto de un cobarde ataque. Al menos 10 explosiones sacudieron la ciudad, dejando 5 heridos, casas destruidas, autos quemados y un mensaje claro: quien permanezca en la región está arriesgando su propia vida. En Slaviansk, Balakleya e Izium, los drones rusos continuaron su ola de destrucción. Solo hay una orden: evacuar mientras haya tiempo. Y las malas noticias para el Kremlin no terminan ahí. India, uno de los mayores compradores de petróleo ruso, le está dando la espalda a Moscú. La mayor refinería del país, la Indian Oil Corporation, ha comprado millones de barriles a Estados Unidos y a los Emiratos Árabes Unidos, reduciendo drásticamente su dependencia del oro negro de Putin. Los expertos dicen que el mercado tiene dudas sobre las promesas de Trump de imponer fuertes impuestos a cualquiera que siga financiando la guerra rusa, pero una cosa es segura: las empresas no correrán ningún riesgo. Y no es ninguna sorpresa, 4 de las mayores refinerías indias, responsables de más del 60% de la capacidad del país, ya han suspendido las compras de petróleo ruso. Hasta 2022, India apenas tocaba los productos rusos, pero, con la guerra, se convirtió en el segundo cliente más importante, solo por detrás de China. Ahora, esta fuente de ingresos podría agotarse y el impacto en el flujo de caja del Kremlin será brutal. Para completar el panorama, agosto ni siquiera ha comenzado y Rusia ya ha entrado en default. Esta vez fue en el programa de ahorro a largo plazo, lanzado hace 1 año y medio para atraer el dinero de la población al mercado de valores. El gobierno prometió bonificaciones a los ciudadanos que invirtieran durante 10 años, pero cuando llegó el momento de pagar la cuota de julio, 51.000 millones de rublos, el dinero simplemente no apareció. El Ministerio de Hacienda intenta tranquilizar: los recursos se están asignando técnicamente. Traducción: el gobierno no puede cumplir sus compromisos. La guerra, la economía en ruinas, los aliados desertando y la población engañada. ¿Hasta cuándo Rusia soportar este peso? Cada día, las consecuencias de las decisiones de Putin se vuelven más claras y más devastadoras. El mundo está mirando y la factura está por llegar. Septiembre de 2025. El exviceministro de Finanzas y actual crítico acérrimo del Kremlin, Sergei Alexashenko, hace un diagnóstico implacable: el impago no es solo una palabra bonita, es la incapacidad de pagar lo que se debe. Todo el mundo recuerda el colapso de 1998, cuando Rusia quebró y millones vieron evaporarse sus ahorros. Bueno,
La pregunta no es si habrá un nuevo default, sino cuándo. Y la respuesta, querido lector, ya está aquí, servida en bandeja de plata. Alexasenko, de hecho, siempre ha sido uno de los más cautelosos. Durante años repitió como un mantra que el régimen de Putin tenía reservas para durar décadas, a pesar de las sanciones. Pero incluso ahora admite lo obvio, cuando el agujero del presupuesto se traga 3,5 billones de rublos al mes, una deuda irrisoria de 51.000 millones se convierte en un abismo. El gobierno, que lleva años empujando a los rusos hacia los bonos estatales, PDS, con promesas de intereses tentadores, acaba de demostrar que ni siquiera estos bonos valen el papel en el que están impresos. ¿La confianza? Destruido. ¿La reputación? En jirones. Y lo que es peor, Putin y su primer ministro, Mikhail Mishustin, no solo están repitiendo la historia, están superando el desastre de 1998 en velocidad y descaro. Pero si la economía está colapsando, el ejército ruso se encuentra en un estado terminal. Y no me refiero a derrotas en el campo de batalla, me refiero a una epidemia que devora las filas desde dentro. La Fundación Carnegie acaba de publicar datos que deberían alertar incluso a los partidarios más fanáticos del Kremlin. El número de casos de VIH entre el personal militar ruso se ha disparado en un 2000% desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. No es un error tipográfico. 2000%. Una bomba de tiempo demográfica, económica y sanitaria detona a cámara lenta, y el régimen, en su infinita sabiduría, alimenta el fuego. ¿Cómo? Simple, mientras el mundo reduce las tasas de infección con políticas públicas, Rusia hace lo contrario. Bajo el lema de defender los valores tradicionales, el Kremlin aplasta a las ONG que distribuyen preservativos, cierra centros de pruebas y criminaliza la educación sexual. ¿Resultado? En 2022, los casos de VIH en el ejército ya eran 13 veces mayores que antes de la guerra. En 2024, 20 veces. Y la cosa no se detiene ahí. Rusia ahora figura entre los 5 primeros países del mundo en cuanto a nuevas infecciones, junto con Mozambique, Nigeria, Sudáfrica e India, países con sistemas de salud infinitamente más frágiles. La pregunta candente, ¿qué diezmará primero a las tropas de Putin, los misiles ucranianos o la combinación letal de vodka, drogas y sida? Y como si la guerra contra Ucrania, el VIH y la propia economía no fueran suficientes, el Kremlin tiene ahora otro enemigo inesperado. El perro de Lukashenko. Sí, has leído bien. La bloguera prorrusa Elvira Mirsalimova, conocida por su devoción al mundo ruso, acaba de exponer a lo que ella llama el principal rusófobo en el círculo de Lukashenko, no un general ni un político, sino un K, el perro mascota del dictador bielorruso. ¿El crimen del animal? Ladrando durante un discurso de Putin, menospreciando la espiritualidad ortodoxa y faltando el respeto a las sagradas palabras del líder. La ironía es tan espesa que atravesaría el acero. Mirsalimova, que una vez cumplió condena en una prisión de Lukashenko, ahora se arriesga a volver a visitar las celdas, por criticar a un perro. Pero la farsa no termina ahí. Mientras Minsk pide a Moscú miles de millones más, las fuerzas de seguridad de Lukashenko están ocupadas persiguiendo a agentes del mundo ruso, activistas pro-Kremlin, sectas religiosas e incluso jóvenes que se atreven a enarbolar la bandera rusa en las regiones fronterizas. ¿La última víctima? Olga Bondareva, una propagandista tan fiel a Putin que se atrevió a criticar a la nuera de Lukashenko. El resultado, amenazas, calumnias en la televisión estatal y una invitación no tan sutil a volver a visitar las instalaciones del servicio secreto bielorruso. El mensaje es claro, Lukashenko juega un doble juego. Con una mano sostiene el plato de las subvenciones de Putin. Por el otro, aplasta a cualquiera que se atreva a tomar en serio la retórica de la unión fraternal. Entonces, ¿quién es el verdadero rusófobo aquí? ¿El perro? ¿Los activistas arrestados? ¿O el propio dictador, que vende lealtad mientras purga a sus propios aliados? Rusia está enferma, y no es una gripe pasajera. Es un cáncer que corroe las instituciones, las fuerzas armadas e incluso la demografía. Mientras el mundo avanza, el Kremlin retrocede, hacia la censura, hacia la represión, hacia la negación de la realidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el proyecto de ley, económico, militar, humano, se vuelva insostenible. ¿Y tú, qué opinas? ¿La cesación de pagos total se produce antes o después del colapso del ejército?
¿Ganará Ucrania la guerra o el VIH y la corrupción harán el trabajo sucio? Déjalo en los comentarios. Comparte, dale me gusta, vuelve a publicar. Porque la verdad, hoy, es nuestra mejor arma. Hasta la próxima, y que las noticias sean menos sombrías que hoy.